Hola, buenos días. Buenos días. Por favor, nos sentamos. Buenos días. Bienvenidos a el segundo día de ponencias de las jornadas técnicas de instalación y mantenimiento. Muchas gracias por la asistencia, los que venís de fuera. Muchas gracias a los ponentes también, gracias al Departamento de Nuevas Tecnologías y al Departamento de Instalación y Mantenimiento por el esfuerzo. Y empezamos hoy una jornada poco más técnica que la de ayer. La de ayer, pues, estuvo relacionada con el perfil del frigorista y hoy vamos a entrar en más detalle en lo que respecta a la instalación y a los refrigerantes. La primera ponencia está a cargo de Guillermo González, es ingeniero industrial de la empresa Gas Servei, que es especialista en gases refrigerantes. Cuando quiera, Guillermo. Hola, buenos días. Bueno, os voy a hacer una ponencia sobre gases refrigerantes, sobre las normativas que nos afectan tanto en Europa como a nivel nacional en España, y luego haremos algunas pinceladas sobre algunas soluciones actuales y de futuro para utilizar en los distintos sectores de frío y de climatización, que son soluciones de bajo PCA, con lo cual son pues bueno, respetuosas con el medio ambiente y gracias a Dios pues pagan menos impuestos que otras soluciones que se han ido utilizando estos últimos años. Y finalmente os explicaré pues también algo muy importante, que es la gestión de residuos, que es algo que muchas empresas instaladoras pues no están tan al día y que es importante también conocer para tanto cumplir la normativa como para hacer todo lo posible para que el medio ambiente pues lo respetemos, ¿no? Y lo cuidemos entre todos lo máximo posible. Bueno, entonces, pues, bueno, es lo que os acabo de explicar, ¿no? Estos son los 4 temas que os voy a exponer. Y el primero de ellos es pues, unas pinceladas sobre la normativa F-Gas, que es la 517/2014, que nos afecta pues, en Europa, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este reglamento? Este reglamento se ha creado o se redactó con el objetivo de reducir las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero en el periodo 2015 al 2030. Y esa reducción tiene que ser definitivamente en un 79%, ¿vale? Ese es el objetivo de la F-Gas. ¿Cómo conseguir esa reducción del 79% en ese periodo? Pues bueno, en la F-Gas se han creado 2 criterios, ¿vale? Uno, un sistema de cuotas, y otro, un sistema de regulación mediante el cual o se prohíbe una serie de gases refrigerantes y se obliga para una serie de instalaciones nuevas qué tienen que cumplir esos gases refrigerantes pues para que las instalaciones sean legales, ¿vale? A la hora de ejecutarlas. Entonces, primer punto, prohibición de ciertos gases refrigerantes que son los fluorinated gas, ¿vale? F-gas, de alto PCA según la aplicación, ¿vale? Por ejemplo, en el año 2017 se prohibieron en los coches que todos los coches que se fabricaban o se importaban a Europa utilizaran gases refrigerantes con un PCA inferior a 150. Anteriormente, todos los coches utilizaban un gas refrigerante que es el R134A. Pues desde el 2017 todos los coches que se fabrican o se importan a Europa, en el 99,9% de los casos, se fabrican con un gas en el circuito de climatización que es el R1234YF, ¿vale? Ese gas ya no es un HFC como el 134, sino es un HFO, ¿vale? Tiene una cierta inflamabilidad, es bastante baja, pero ya es un gas inflamable,
pero lo bueno que tiene es que su potencial de calentamiento atmosférico, es decir, lo que afecta al calentamiento atmosférico cuando se fuga y se emite a la atmósfera, es de muy bajo PCA, es de 4 unidades, ¿vale? 4 unidades significa que 1 kilo de ese gas emitido a la atmósfera equivale a 4 kilos de CO2, ¿vale? Por ejemplo, el 134, que era el que se utilizaba anteriormente, tiene un PCA de 1430, es decir, cuando 1 kilo se fuga a la atmósfera, equivale a 1,43 toneladas de CO2, para que veáis la diferencia entre uno u otro, ¿no? A nivel medioambiental, lo que afecta o no al calentamiento atmosférico, ¿vale? Entonces, eso es un punto importante. Por ejemplo, para el mantenimiento de instalaciones, el pasado 1 de enero de 2020, se prohibió el uso de gases fluorados que tuvieran un PCA, es decir, un potencial de calentamiento atmosférico superior o igual a 2.500 unidades, ¿vale? Y este mantenimiento, bueno, este uso de estos gases refrigerantes se prohibía en las instalaciones que tuvieran una carga igual o superior a 40 toneladas de CO2 equivalente. Una traducción muy rápida. El R404A es un gas que tiene un PCA de 3.922. Esto es muy elevado. ¿Qué significa? Rápidamente, una traducción. 1 kilo de ese gas emitido equivale a casi 4 toneladas de CO2 a la atmósfera, ¿vale? Una barbaridad. Entonces, ¿en qué se ha limitado el mantenimiento para el mantenimiento de instalaciones? En que las instalaciones que se sigan manteniendo actualmente con ese gas, con el 404A, como máximo tienen que tener una carga igual o superior a 40 toneladas de CO2 equivalente. Ahí es donde se prohíbe, ¿vale? Con lo cual, solo está permitido en las instalaciones con una carga inferior. 40 toneladas de CO2 equivalente traducidas al 404A equivale a 10,20 kilos. Es decir, si tú tienes un equipo que tiene una carga inferior a 10,20 kilos de ese gas, la de funcionamiento, no la de fuga, sino la de funcionamiento, carga nominal, significa que puedes seguir manteniendo ese equipo. Si no, si ese equipo tuviera 10,20 o superior y tú tienes una fuga, el instalador solo puede seguir manteniendo ese equipo con 2 soluciones. Una, un drop-in o sustituto directo que tenga un PCA inferior a 2.500, o para el mantenimiento de instalaciones también nos permite la F-Gas utilizar gases regenerados, ¿vale? Es decir, residuos de gases fluorados que nos llegan a los distintos gestores de residuos que hay en España. Gas Servei somos uno de ellos. Y luego ese gas, una vez lo hemos tratado, lo podemos volver a poner en el mercado, y esos gases regenerados sí que están permitidos para utilizar en ese tipo de instalaciones, ¿vale? Y luego, un punto es este, ¿no? La prohibición de ciertos gases refrigerantes, tanto en instalaciones nuevas como para el mantenimiento, y el otro punto sería una asignación de cuotas. La asignación de cuotas sería lo que nos permite Europa a los distintos actores, empresas que tenemos las cuotas de gases fluorados en Europa, que estos se asignaron entre los años 2009 y 2012, ¿vale? La mayoría de la cuota la tienen 4 grandes empresas, que son las que al final marcan los precios en toda Europa, el nivel de precios de los distintos gases refrigerantes. Y este sistema de cuotas, al final, lo que nos va limitando es la cantidad de producto que tenemos disponible en el mercado, traducido en toneladas de CO2 equivalente, con lo cual, a medida que nos van reduciendo la cuota, la disponibilidad de producto como cuota desde el año 2015, y actualmente entraremos en el periodo a final de año 2024-2026, ¿vale? Esto nos queda, a lo largo de este año, cuando termine este año, llegaremos a ese periodo, pues como veréis, ya nos habrán reducido en un 69% la cuota con la que empezamos en 2015. ¿Cuál es la única forma de conseguir seguir dando servicio en el sector de la refrigeración si nos limitan las toneladas de CO2 equivalente que podemos fabricar o importar a Europa? Pues utilizando nuevas tecnologías con gases refrigerantes menos contaminantes. Nuevas tecnologías con gases fluorados como por ejemplo A2L, que tienen un PCA mucho más bajo. Al final, el PCA, utilizar tecnologías con refrigerantes de bajo PCA, nos permite compensar la reducción de cuota de esta normativa, ¿vale?
Hace unos meses, hubo un cambio, una modificación de la normativa española, que es la normativa 16/2013, que es la normativa de impuestos, ¿vale? Esta normativa es nacional. ¿Qué quiere decir? Que los impuestos de gases fluorados, ningún otro país de Europa lo tiene, pero en España se puso en vigor, bueno, se desarrolló y se puso en vigor desde el año 2013, ¿vale? Bueno, se desarrolló el 16/2013, pero entró en vigor en 2014. ¿Qué quiere decir esta normativa? Se hizo una modificación de esta normativa en 31 de agosto de 2022 y entró en vigor el 1 de septiembre de 2022, ¿vale? El día siguiente, ¿vale? Pero se publicó un día antes la normativa. Al final, ¿qué ha causado este cambio de normativa? Solo las empresas que tengan unas ventas anuales igual o superior a 8 toneladas pueden acceder a tener se llama tarjeta CAF, que se llama Código de Actividad de Fluorados, ¿vale? Tarjeta CAF, que es el Código de Actividad de Fluorados, que les permite a estas empresas comprar gases refrigerantes sin tener que pagar el impuesto por adelantado, ¿vale? Eso les permite, pues, no tener que hacerse cargo del impuesto a nivel financiero, pero cada X meses, una vez cada 3 meses, es como un IVA, tienen que liquidar el impuesto a Hacienda, ¿vale? Luego, ¿qué pasó con esas empresas que anteriormente sí tenían tarjeta CAF y lo dejaron de tener, ¿vale? Porque no podían justificar ventas iguales o superiores a 8 toneladas de gases fluorados. Pues esas empresas tuvieron que hacer una regularización de stocks. ¿Qué significa? Que todo el producto que tenían almacenado tenían que pagar el impuesto en el periodo hasta el 30 de noviembre del año pasado, ¿vale? Tenían el periodo desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre para pagar ese impuesto, ¿vale? El 1 de septiembre era la fecha a partir de la cual tenían que tener en cuenta esos stocks y hasta el 30 de noviembre les permitía el Estado hacer el pago de ese impuesto, ¿vale? Al final ha sido una carga, pues, que ha afectado a muchas empresas en toda España, ¿vale? Y luego, ¿qué también ha cambiado? Pues anteriormente había una serie de exenciones de impuestos para instalaciones nuevas, no tenían que pagar impuestos, es decir, se hacía una central frigorífica con 300 kilos de carga de cualquier gas refrigerante, y como era una instalación nueva, pues el instalador que la realizaba pues podía aplicar exención del impuesto al cliente final para el cual le diseñaba y le ejecutaba la instalación, ¿vale? Exención del impuesto, que hay impuestos que pueden ser igual o superior al propio precio del gas refrigerante, ¿vale? Si una instalación, por ejemplo, es de 410A y es de 100 kilos, pues el 410A tiene un impuesto de 31,31 euros por kilo, por 100 kilos son 3.131 euros más IVA. Pues eso, estaban exentos el cliente final. Pues actualmente ya no hay exención, ¿vale? Las instalaciones nuevas también pagan impuesto. Y luego hay otro cambio de normativa de esta ley, que es que todos los equipos precargados que se fabrican o se importan a Europa, también en España, solo en España, esta ley es española, perdón, no es Europa, es España, también les afecta el impuesto. Es decir, equipos de climatización, de aire acondicionado, con 1 kilo de carga de R32, por ejemplo, pues anteriormente el impuesto de esa carga no afectaba al equipo porque estaban exentos, pero actualmente los fabricantes han tenido que trasladar el coste del impuesto al coste del equipo, y al final eso repercute en que los equipos pues han aumentado, pues, un porcentaje de alrededor de un 5%, tanto también por el aumento de los costes de fabricación, energía, etcétera, pero también por el tema del impuesto, ¿vale? Vale. Entonces, como os comentaba, para poder dar solución al mercado y poder seguir abasteciendo y solucionando los problemas de las empresas, tanto a nivel de instalaciones nuevas como de mantenimiento, tenemos que tratar de utilizar soluciones
medioambientalmente que respeten más respetuosas y que contaminen menos y que pagan menos impuestos, etcétera, ¿vale? Y que nos permita compensar las reducciones de cuota que os comentaba anteriormente. Una solución muy buena, actual, que es poco conocida, pero porque hasta la fecha el R410A ha sido un producto que ha funcionado muy bien y que era relativamente económico en el mercado, pues en los últimos meses se ha disparado el precio y ahora pues esta solución pues es muy válida para utilizar como alternativa al R410A, ¿vale? ¿Qué es lo que nos permite utilizar un gas refrigerante que sea drop-in de otro gas? Pues este gas refrigerante tiene que cumplir que sea también no inflamable, es decir, de clasificación de seguridad A1, igual que el R410A, por eso es drop-in del 410A, y gracias a que tiene un PCA de 979, ¿vale? Este gas refrigerante, el 410A tiene un PCA de 2088, estamos hablando que es una reducción del 53%, también tiene un 53% de reducción de impuesto, ¿vale? Con lo cual, en vez de 31,31 euros por kilo que paga el 410A, en este caso pagaríamos por kilo 14,65. Estamos hablando de que casi hay un ahorro de 17 euros por kilo, ¿vale? A nivel de composición, todas las nuevas mezclas que hay en el mercado, soluciones, utilizan varios componentes, ¿vale? En este caso aquí veis la composición, se compone de 6 componentes, ¿vale? Lo importante es que en caso de fuga, cuando hay una fuga en un equipo, la mezcla que queda dentro del equipo, pero se van fugando los componentes, la mezcla siga rindiendo aunque haya una fuga. Es decir, una vez tú has arreglado el equipo y te queda una parte de la carga interior que tú has podido recuperar, arreglado la carga, y luego esa parte de gas que te queda en el equipo, si la puedes seguir reutilizando o no. En este caso, no hay una pérdida de capacidad frigorífica ni de rendimiento, y la carga resultante, una vez se ha fugado una parte, la puedes seguir utilizando en el equipo sin tener que deshacerte de los residuos a través de una gestión de residuos que sería más costoso para el cliente final, ¿vale? En este caso tampoco requiere de ninguna otra modificación del equipo, con lo cual sería un drop-in directo que es compatible con tanto lubricante como con todos los componentes de la instalación, ¿vale? Que utiliza el 410A. Es decir, solo hace falta cambiar un gas por otro, ¿vale? Entonces, hace muy poco, hace una semana aproximadamente, hemos lanzado una campaña, ¿vale? A través de todos nuestros distribuidores a nivel nacional y de nuestros clientes, y ha sido una campaña de este producto porque se ha vuelto muy interesante, tanto con la subida de precio del 410A como por el tema de los impuestos más económicos que paga este producto, ¿vale? Entonces, esa campaña, básicamente, lo que hemos lanzado son 4 argumentos, que sería, resumiendo lo que os he dicho en la diapositiva anterior, pues que es una solución que ya está en el mercado. A día de hoy es la única solución disponible en el mercado que es sustituto drop-in del 410A. La razón 2, pues que contamina un 53% menos, ¿vale? Con lo cual reduce el impacto ambiental respecto al R410A en caso de fuga. La razón 3 es que al final, para una botellita de gas refrigerante que sea de unos 10 kilos, pues para el instalador supone un ahorro de casi 170 euros por kilo. Pensad que el impuesto que nos afecta a nosotros en el tema del gas refrigerante es antes de IVA, con lo cual además sería 170 euros más IVA, más económico que el R410A, ¿vale? Y la razón 4 es que, bueno, llevamos ya un par de años o 3 introduciéndolo en el mercado, pero en los últimos meses pues, ha sido una venta exponencial que nos permite poder decir que ya está funcionando en cientos de equipos y sin ningún tipo de complicaciones, ¿vale? Otra solución, esto sería para climatización, ¿vale? La primera solución. Segunda solución que os voy a presentar, solución para refrigeración, ¿vale? Que es el otro sector. ¿Vale? Esto sería una solución para media y baja temperatura y lo mismo, es un sustituto directo de
gases refrigerantes que se utilizan para refrigeración. ¿Qué gases refrigerantes se utilizan para refrigeración actualmente? Todavía hay muchas instalaciones en el mercado, pues desde el 404 al 507, y los sustitutos que se han utilizado para estas dos soluciones, que son el 407A, el 407F, el 442A, 448 y 449A. ¿Qué es lo bueno que tiene esta solución? Esta solución es un producto que tiene un PCA de 746, ¿vale? Al final, esto del PCA parece un rollo, pero es muy importante tenerlo en cuenta, porque contra menos PCA tiene un gas, menos contamina, más respeta al medio ambiente y menos impuesto paga, ¿vale? Entonces, ya os digo que a día de hoy en nuestro sector hay que tenerlo muy en cuenta para darle la mejor solución al final al cliente final, y para también que para vosotros mismos os repercuta lo mínimo posible en vuestra liquidez, ¿vale? A nivel monetario, ¿vale? Entonces, lo bueno que tiene es que es un producto que también es sustituto directo de drop-in, es compatible con los aceites que se utilizan con los refrigerantes indicados anteriormente, y no requiere de ninguna otra modificación o mantenimiento, ¿vale? Es compatible con todo lo que hay en la instalación. Bueno, aquí hacemos simplemente una comparativa en comparación con esos otros gases que puede llegar a sustituir, pues cuánto reducimos el PCA en proporción, en porcentaje. Si veis el RS51 o R470B, ¿vale? A ver, aquí tiene un PCA de 7,46 y reduce el PCA respecto del resto de soluciones que hay en el mercado desde un 46% hasta un 81%, ¿vale? Estamos hablando de reducciones muy importantes a nivel de contaminación medioambiental. Y a nivel de impuesto, a nivel de euros por kilo, que tiene un impuesto de 11,13 euros por kilo, reduce respecto del resto de soluciones desde 9,66 euros por kilo menos que el 448 hasta 47,69 euros por kilo menos respecto del R404A, ¿vale? Entonces, básicamente, a veces se desconocen estos datos, pues es preguntar a vuestro proveedor y os informará seguro de la mejor forma posible. Entonces, aparte de estas dos soluciones, que son soluciones con clasificación de seguridad A1, que hay que tenerlas presentes, en la actualidad hay que tener en cuenta que vamos hacia soluciones a nivel de gases fluorados que son soluciones inflamables, ¿vale? Que son refrigerantes clasificados A2L, ¿vale? Sería una inflamabilidad baja, intermedia, y dentro de ese grado medio sería una inflamabilidad baja. A nivel de peligrosidad no son peligrosos, pero sí que hay que tenerlos presentes a nivel de reglamento para saber qué cargas nos permiten según qué tipo de aplicaciones, ¿vale? Si es para frío comercial, pues las cargas están más limitadas, y si estamos hablando de frío industrial, habitualmente las cargas son ilimitadas, con lo cual se puede hacer instalaciones de centrales frigoríficas de cualquier tipo de carga, ¿vale? Entonces, ¿cómo son estos refrigerantes A2L? Son gases refrigerantes inflamables, como os comentaba, de bajo o de muy bajo PCA. Estamos hablando que, por ejemplo, el R32, que se utiliza mucho en climatización y que está ya muy introducido en el mercado desde hace varios años, tiene un potencial de calentamiento atmosférico de 675, ¿vale? Esto estamos hablando que tiene una reducción de más de un 60% respecto del 410A, ¿vale? Que tiene un PCA de 2088. Al ser A2L, no sirve como drop-in de equipos de R410A, sino que son alternativas solo para nuevas instalaciones, ¿vale? No lo podemos utilizar el R32 en instalaciones de R410A, porque es un gas inflamable en una instalación diseñada y desarrollada para funcionar con R410A, que es un gas no inflamable, con lo cual no podemos utilizar productos inflamables en instalaciones pues homologadas para funcionar con gases refrigerantes no inflamables. Es para nueva tecnología, ¿vale? Los A2L. Entonces el R32 es uno de ellos en climatización, seguro que ya lo conocéis todos vosotros. El R1234YF se utiliza principalmente en automoción, ¿vale? Que es un HFO, hidrofluoroolefina, ¿vale? Es una nueva molécula. Y luego también se utilizan mezclas, ¿vale? En el sector, que es una de ellas es el R454C, que es un gas refrigerante desarrollado para refrigeración, medias y bajas temperaturas, y es una mezcla de varios componentes que son componentes HFC y HFO, ¿vale?
¿Qué beneficios tienen este tipo de gases refrigerantes A2L? Bueno, a nivel químico, pues en el interior de las instalaciones frigoríficas, pues son estables, ¿vale? O sea, funcionan como los gases refrigerantes ya conocidos como el R410A o el resto de gases, ¿vale? O sea, no hay ningún problema a nivel de estabilidad química. Tienen muy bajo potencial de calentamiento atmosférico, con lo cual muy baja contaminación. Si hay una fuga en este tipo de instalaciones, ¿vale? Con estos gases, se desintegran fácilmente en la atmósfera. Eso es bueno, ¿vale? O sea, que si permanecieran mucho tiempo en la atmósfera sería negativo. Son eficientes energéticamente, está demostrado por estudios realizados por los distintos fabricantes, tanto a nivel fabricantes de los propios gases como fabricantes de equipos, de equipos de frío industrial que homologan sus equipos con estos gases y han hecho las distintas pruebas certificando tanto la capacidad como los rendimientos de sus equipos funcionando con estos gases, ¿vale? La tecnología de los equipos desarrollados por los distintos fabricantes es similar a la utilizada con los gases A1 no inflamables y permiten cargas máximas superiores y mayor rango de instalaciones y ubicaciones que otros gases refrigerantes inflamables que son los hidrocarburos, ¿vale? Los hidrocarburos estamos hablando de gases refrigerantes de muy alta inflamabilidad, ¿vale? Que pueden llegarse a ser incluso explosivos si se genera algún tipo de accidente, ¿vale? Hidrocarburos, ¿cuáles serían? Pues los más conocidos en refrigeración son el isobutano y el propano, ¿vale? Isobutano, el R600A, que se utiliza principalmente para conservación de alimentos, y el propano, que es el R290, que se utiliza principalmente para congelación, ¿vale? Pero que están limitados esta serie de equipos a través de los reglamentos con muy baja carga, ¿vale? Es decir, solo se pueden fabricar estos equipos actualmente para cargas inferiores a 150 gramos, ¿vale? Querían ampliarlo, pero todavía no está del todo regulado ese aumento de la carga, que querían poderlo aumentar hasta medio kilo, ¿vale? En este tipo de gases refrigerantes. Entonces, simplemente unas pinceladas de este tipo de gases refrigerantes. Tenemos gases refrigerantes para climatización, gases refrigerantes para refrigeración, y en estos dos grupos pues tenemos que en refrigeración el más conocido actualmente que había en las instalaciones era el R404A, que era el que más se ha utilizado en estos últimos años y al cual le estamos dando solución y lo estamos cambiando lo están cambiando los instaladores a gases refrigerantes más medioambientalmente sostenibles, con menos potencial de calentamiento atmosférico, como podría ser el R448A, R449A, pero estos ya son soluciones que tenemos que ir todavía hemos de dar un paso más y hemos de ir a soluciones A2L inflamables, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que los distintos fabricantes han desarrollado estas mezclas. Los más interesantes de estas tablas serían los que tengan un PCA más bajo, ¿vale? La ley de impuestos indica que un PCA inferior a 150 no paga impuesto. Por lo tanto, los más interesantes serían estos dos de aquí, el del R454C y el R455A, que tienen un PCA inferior a 150, que sería de 148 y 146. ¿Vale? Los dos son gases refrigerantes que son mezclas de componentes HFC y HFO. ¿Vale? Este último, además, tiene un pequeño porcentaje de CO2 en su composición. ¿Vale? Lo más importante en este tipo de gases refrigerantes luego es qué capacidad y qué rendimiento te aportan en la instalación y qué tipo de carga o qué cantidad de carga te permite instalar en los equipos si las cargas son limitadas. Entonces, un dato importante también sería el límite inferior de inflamabilidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué cantidad de carga o de concentración se permite en el lugar donde se ha instalado ese equipo, ¿vale? y que contiene ese gas refrigerante, qué cantidad de producto te permite desarrollar o diseñar la carga máxima, ¿vale? Pues el límite inferior de inflamabilidad, contra mayor sea, mejor, porque te permite de poder diseñar un equipo con mayor carga según el reglamento de seguridad en instalaciones frigoríficas, ¿vale? Con lo cual te permite hacer equipos de mayor potencia para frío comercial. Alternativas a refrigerante R410A.
Pues bueno, el más conocido, que ya conocéis, es el R32, que bueno, la mayoría de fabricantes ya han homologado este producto para todos sus equipos de clima. Sí que es cierto que para grandes potencias y grandes cargas todavía no tenemos la solución definitiva, ¿vale? Porque tienen que ir pues bueno, generando nuevas soluciones y mejorando las alternativas. No obstante, ya llega a altos rangos de potencia, ¿vale? Las soluciones que hay en el mercado. Es un producto inflamable, pero seguro si sabes utilizarlo y manipularlo, ¿vale? No tiene ningún tipo de peligrosidad. No obstante, con grandes cargas de gases refrigerantes inflamables, pues hay que conocer con lo que se está trabajando y lo que se tiene entre manos, ¿vale? Lo bueno que tiene, pues que respecto al 410A, como os comentaba, pues tiene una reducción del potencial de calentamiento atmosférico pues, superior al 60%, con lo cual contamina mucho menos, respeta mucho más el medio ambiente y paga mucho menos impuesto. Lo bueno que tiene también es que el precio del gas en comparación con el 410A es mucho más económico, ¿vale? Y finalmente, soluciones A2L, actualmente en el mercado, sustituto del R134A, que es el otro producto que más se ha utilizado estos años, ¿vale? Os he puesto los tres productos que más se han utilizado, el 404, el 410A y el 134A. Pues alternativas que hay en el mercado, soluciones A2L, serían el ZE, 1234ZE y el YF, ¿vale? Los dos son otro tipo de molécula respecto al 134A, son HFOs, y principalmente el ZE se utiliza para climatización, pero climatización industrial, ¿vale? Y el YF para climatización en el sector de automoción, ¿vale? Lo bueno que tienen, PCA muy bajo, y como los dos son inferiores a 150, no pagan impuesto, ¿vale? Último punto de la ponencia, gestión de residuos. La gestión de residuos es un punto que muchos instaladores no suelen tenerlo en cuenta o no están muy al día, y solemos recibir un boom de llamadas de ciertas zonas cuando a un instalador pues, ha ido un inspector a cierta zona, le ha hecho una inspección, ¿no? Pues le ha pedido toda la documentación necesaria que tienen que tener al día cualquier empresa instaladora. Y cuando eso ocurre, todos los instaladores de la zona, que son conocidos de ese instalador, o bueno, al final del boca a oreja, pues empiezan a llamar rápidamente a empresas gestoras de residuos como GasServe, ¿vale? ¿Por qué ocurre eso? Porque al final hay una serie de obligaciones de todas las empresas instaladoras que manipulan gases fluorados de efecto invernadero. ¿Cuáles son, a nivel de gestión de residuos, esas obligaciones? Pues primero, ser una empresa instaladora habilitada, que eso es el motivo por el cual estáis aquí, ¿no? Realizando cursos de formación de gases de fluorados de efecto invernadero. Entonces, primero, tienen que ser una empresa instaladora habilitada, con lo cual alguien en la empresa tiene que tener el certificado de manipulación de gases fluorados de efecto invernadero, y luego en industria solicitar ese mismo certificado a nombre de empresa, ¿vale? Si es un autónomo, pues no es necesario. Luego, estar inscrito como pequeño productor de residuos en la provincia donde cada empresa trabaja, ¿vale? O desarrollado su actividad. Tener un número de identificación medioambiental, un NIMA, también se solicita a través del Departamento de Medio Ambiente, ¿vale? De la provincia donde cada uno desarrolla su actividad. Tener en vigor un contrato de tratamiento de residuos, ¿vale? Con un gestor de residuos autorizado. Esto es obligatorio tenerlo en vigor. En caso de inspección, pues recibiríais un tirón de orejas por parte del inspector. Y tener los medios necesarios para la recuperación de residuos. Es decir, si una empresa solo se dedica a la instalación de equipos nuevos, porque hay empresas que se dedican al mantenimiento, otros a la instalación de equipos nuevos, y otras empresas se dedican a todo, tanto a la instalación de equipo nuevo como mantenimiento. Pero si solo te dedicas a la instalación de equipos nuevos, que no tienes por qué generar residuos de gases fluorados, es obligatorio igualmente tener el contrato en vigor y tener los medios necesarios para recuperar residuos. Obligatorio. No hay alternativa, ¿vale? Al respecto. Entonces, ¿cuáles son los medios necesarios que un inspector quiere ver o comprobar en caso de inspección? Los medios necesarios son tener una botella de recuperación de gases fluorados, es decir, una botella diferente a las botellas de gas refrigerante, se tiene que poder identificar, ¿vale?
Entonces, como mínimo, tiene que estar etiquetada, eso como mínimo, y tener un equipo de recuperación, ¿vale? Que luego puedes utilizar o no, o sea, eso es indistinto, ¿vale? Pero la normativa obliga a tener estos puntos al día, ¿vale? Y luego, que los envases de recuperación estén homologados, básicamente es que no estén caducados. Es decir, si tú tienes un envase de recuperación y el envase, pues al final los envases tienen también que cumplir una serie de normativas, y una de ellas es que cumplan con la prueba hidráulica, ¿vale? O con, es decir, que estén en fecha, en validez en fecha. ¿Qué quiere decir? Cuando un fabricante de envases fabrica un envase, el día que fabrica un envase, le troquela, ¿vale?, la fecha que se ha fabricado ese envase. A partir de esa fecha, tiene 10 años de utilidad, ¿vale? O sea, está permitido utilizar ese envase durante 10 años. A los 10 años caduca. Y para poder volver a poner ese envase en regla, hay que hacer una prueba hidráulica que, si la supera, pues básicamente se le troquela la fecha en la que se ha realizado esa prueba hidráulica y vuelve a tener 10 años más de uso ese envase, ¿vale? Puede estar así hasta el día que el envase, por el motivo que sea, por si se ha almacenado en un lugar que ha podido tener mucha humedad en el suelo, pues al final esa humedad se traslada a la parte inferior del envase y oxida en gran medida ese envase, y al final hay que destruirlo, ¿vale? Ya no superaría la prueba hidráulica, ¿vale? Entonces, también es importante tener el envase de recuperación homologado. Y lo último que tenéis que conocer del tema de gestión de residuos es que desde que una empresa realiza una gestión de residuos para un cliente final, es decir, un envase de recuperación nuevo, sin utilizar, realizas la primera recuperación. En un envase pueden caber, depende del tamaño del envase, vamos a suponer que es un envase de los grandes, donde puedan llegar a almacenar unos 45-50 kilos de refrigerante, según el refrigerante, porque hay refrigerantes que tienen más presión y otros menos presión, ¿vale? Pues desde que se realiza la primera recuperación, imaginemos que recuperamos 5 kilos, ese envase lo podemos seguir utilizando. No es obligatorio tenerlo que gestionar ese residuo en el momento de la recuperación, ¿vale?, con el gestor. Entonces, hay un plazo máximo de 6 meses desde que se realiza esa recuperación hasta que estás obligado a gestionar el residuo. Entonces, durante esos 6 meses puedes seguir realizando distintos trabajos de gestión de residuos para otros clientes hasta que ya estás obligado a los 6 meses desde que realizaste la primera recuperación a gestionar los residuos que contenga vuestro envase de recuperación, ¿vale? Entonces, todos estos puntos es importante conocerlos. Entonces, hace poco hubo un cambio de normativa también de la gestión de residuos, exactamente fue el 1 de septiembre de 2021, ¿vale? Simplemente importante, a nivel de traslado de residuos, los residuos están muy controlados, ¿vale? O sea, no puedes ir con los residuos en la furgoneta dando vueltas cada día con los residuos que a lo mejor recuperaste hace una semana y sigues con los residuos en la furgoneta visitando a otros clientes. No. Como máximo podéis, una vez haber recuperado los residuos en un cliente final, esos residuos se pueden quedar en ese cliente final, donde ya el gestor de residuos, que sería Gas Servei, mediante un transporte autorizado, realizaría el traslado de esos residuos desde ese cliente final hasta el centro de residuos que tenemos, donde estamos autorizados a trabajar, que lo tenemos en Zaragoza, en La Muela, o podéis trasladar esos residuos desde el centro donde se generan esos residuos hasta vuestro taller, ¿vale? Ese traslado de residuos no está considerado como un traslado de residuos a nivel legal, sino es simplemente habéis movido, os permite la ley mover esos residuos desde ese centro de generación de residuos hasta vuestro taller, pero nada más, no podéis ir dando vueltas con los residuos como si nada, ¿vale? Entonces ya el gestor final, o sea, el gestor de residuos autorizados, que esto sería Gas Servei, puede realizar la recogida o en el centro donde se generaron o en vuestro taller, ¿vale? Y finalmente, lo último que han cambiado a nivel de normativa es que han generado una serie de plataformas electrónicas que antes no existían, que tiene cada comunidad autónoma, ¿vale? Cada comunidad autónoma ahora tiene se llama plataforma ESIR, que simplemente pues, a nivel electrónico ahora llevan el control de todos los residuos que se generan a nivel nacional, ¿vale? Y lo controlan a nivel autonómico, en cada autonomía. Entonces, pues básicamente que sepáis este tema, ¿no? Que ahora también se controla a nivel electrónico. Y por último, como operador de residuos,
serían los instaladores, son los operadores de residuos. También actualmente con estas plataformas electrónicas tienen la potestad de dar poderes de traslado a los gestores de residuos, ¿vale? Pero esto sería simplemente los gestores, pues podemos haceros esas gestiones de recogida dándonos los propios instaladores poderes para gestionarnos esas recogidas, ¿vale? Y dicho esto, pues bueno, ya he llegado al final de la ponencia. Muchas gracias y espero que os haya gustado. ¿Alguna pregunta o algo? Si quieres preguntar, si quieres una